Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Entonces, ¿a qué parte vamos de la clase? A los ejercicios. Y si se fijan, cambió nuestro monito, cambió el cerebrito. ¿Por qué? Porque nuestro cerebrito ya lleva ejercitándose a través de 20 clases, ya estamos en la clase número 21, y como nos hemos estado ejercitando durante todas estas clases, durante todo este tiempo que llevamos haciendo las clases, ya sacamos músculos. No somos un cerebro de músculo, ¿cierto? Porque a eso se refiere a otro tipo de personas, pero nuestro cerebro ya se ejercitó tanto que ya estamos empezando a rendir los primeros frutos, los primeros músculos, la primera genialidad que se nos ocurra, ¿cierto? Porque ya estamos cada vez más cerca de esos 850 que en su inicio, ¿cierto? En esta parte de ejercicio se refiere a los 850 simbólicos, ¿cierto? Pero que ojalá ya después en diciembre o en enero, cuando nos entreguen los resultados, sean ahí reales, o sea, lo más cercano a eso por lo menos. Entonces, ejercicios. ¿Qué vamos a hacer en esta parte? Identificar el tipo de forma básica del discurso expositivo que se utilizan en los textos que están ahí planteados. Tenemos 5 textos y esos 5 textos responden a distintas formas básicas del discurso expositivo. Recuerden que esas formas básicas respondían a distintas preguntas. Las vamos a repasar para que lo veamos. La definición responde al qué es, la descripción al cómo es, la caracterización a cómo lo veo, la narración a qué pasó y el comentario a qué opina. Entonces, nos vamos directamente a los textos. Primer texto: bruma, niebla no muy densa y que baja la temperatura ambiente. Segundo texto: durante el desayuno a las 7 a.m. caliento agua, me preparo café y sirvo unas tostadas. Tercer texto: la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, se inició con la invasión alemana a Polonia y terminó con la captura de Berlín por parte de los soviéticos. Cuarto texto: mi oculista es alto y simpático, ya que me da dulces cuando me porto bien. Eso podríamos hacerlo todos, ¿cierto? Y último texto: Pablo Neruda fue un amante empedernido de las mujeres y la comida, y además un excelente poeta. Entonces, chiquillos, si esto fuese una prueba escrita, ¿cierto? Una prueba de colegio, aquí al lado derecho, ¿cierto? Tendrían que estar escribiendo o diciéndome ya más o menos qué forma básica del discurso expositivo presentan cada uno de esos textos. Voy a esperar un poquitito a ver si aparecen algunas respuestas por ahí, por acá, y si no, vamos a pasar directamente a la solución del problema. Esta es la pausa para que la profesora tome agüita. A ver, ¿hay alguna respuesta por ahí, por allá, por acá? Ya. León García nos dice que definición es la primera. Que la primera es definición. La segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. ¿Cuál podrían ser? Una persona anónima nos dice que la 1 es descripción. Ya, la segunda: durante el desayuno a las 7 a.m. caliento agua, me preparo café y sirvo unas tostadas. ¿A qué forma básica del discurso podría responder eso? Verónica respondió todas. Definición, caracterización, narración, comentario y definición.
Ya, veamos. Les digo al tiro que hay alguien que está equivocado. Chan, 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 chan. Alguien está equivocado. Ya, a ver. Ya que Verónica amablemente nos respondió todo el ejercicio, que dijo que el primero era definición, el segundo caracterización, el tercero narración, cuarto comentario y quinto definición, vamos a ver a qué se refiere cada uno de ellos. El primero efectivamente es una definición. Estoy respondiendo a la pregunta ¿qué es? En este caso estoy respondiendo a la pregunta ¿qué es la bruma? O sea, yo me respondo y digo, la bruma es una niebla no muy densa que baja la temperatura ambiente. El segundo, chiquillos, es narración. ¿Por qué? Porque estoy presentando una serie de hechos que ocurren de manera consecutiva. Si bien aquí no aparecen los conectores, fácilmente podríamos, ¿cierto?, ponerlos, reemplazarlos por las comas que aparecen ahí para hacer una narración. Durante el desayuno, a las 7 a.m., caliento agua, me preparo el café y sirvo unas tostadas. Hago todo eso en ese orden. Estoy narrando un acontecimiento. Después, la descripción. La Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945 se inició con la invasión alemana a Polonia y terminó con la captura de Berlín por parte de los soviéticos. ¿Por qué estoy describiendo? Porque estoy presentando cómo es un hecho, cómo fue que ocurrió. Después, la caracterización. Mi oculista es alto y simpático, ya que me da dulces cuando me porto bien. Estoy caracterizando a mi oculista a través de estos rasgos de que es alto, ¿cierto? Y además le estoy dando la característica de que es simpático. Recuerden que la caracterización solamente se va a referir a personas, a seres humanos o a animales u objetos que han adquirido o nosotros le hemos dado rasgos humanos. Y después, el último vendría siendo un comentario. ¿Qué estoy diciendo? Pablo Neruda fue un amante empedernido de las mujeres y la comida y además un excelente poeta. Estoy dando mi opinión, estoy dando mi expresión acerca de cómo era Pablo Neruda. ¿Quién era Pablo Neruda? ¿Por qué Pablo Neruda es posible decir que fue un amante empedernido, ¿cierto? Y por qué además se considera que es un excelente poeta. Después, ejercicio ya de tipo PSU. Aquí nos vamos a enfrentar directamente a un texto expositivo. Virginia Woolf nació en Londres en 1882. En 1912 contrajo matrimonio con Leonard Woolf y 3 años más tarde le publicó su primera novela, The Voyage Out, seguida por Noche y Día en 1919. El rechazo de los postulados del realismo inglés significó para Virginia Woolf un acercamiento a las técnicas narrativas introducidas por Proust y Joyce. ¿Cuál es el propósito central del emisor del fragmento al mencionar al final del texto, ¿cierto?, a Proust y Joyce? A. Destacar la abundante producción de Virginia Woolf. B. Señalar el rechazo por parte de Virginia Woolf a los postulados del realismo inglés. C. Enfatizar la continuidad de la tradición literaria inglesa. D. Destacar la influencia literaria formal que recibió Virginia Woolf. O E. Resaltar, ahí debe ser resaltar, ¿cierto? Resaltar la falta de originalidad de Virginia Woolf. Veamos. Estoy viendo respuestas acá. Luciano Molina nos dice que es la D. Magdalena Muñoz Arellano nos dice que es la D. León García Pérez nos dice que es la D. Verónica Sánchez Ramírez nos dice que es la D. Y algo me dice que efectivamente estaban en lo correcto. Décimas para la BCU, ¿cierto? Que efectivamente el propósito central que tiene este emisor al mencionar al final, ¿cierto?, a Proust y Joyce, es destacar la influencia literaria formal que recibió Virginia Woolf. Fíjense en lo que dice. El rechazo de los postulados del realismo inglés significó para Virginia Woolf un acercamiento a las técnicas narrativas introducidas por Proust y Joyce. Es decir, esta mujer, esta escritora, Virginia Woolf, dijo en su obra, ¿cierto?, se alejó de los postulados de esta corriente que era el realismo inglés y se acercó más hacia el área de las técnicas introducidas por estos dos escritores que se mencionan ahí,
Por eso se dice entonces que estos dos escritores ejercieron cierta influencia literaria en esta escritora que fue Virginia Woolf. Así que, bien, chiquillos, los que contestaron letra D, súper, súper, súper. Y ahora, nos vamos con la pregunta de desafío de la Universidad Mayor. La pregunta de desafío dice así. Francisco Umbral ganó el premio Cervantes. Fíjense bien cómo está estructurado el texto. Podríamos decir a simple vista que esto probablemente se trata acerca de una noticia debido a que tiene el titular a un inicio y no al final como aparece en otro tipo de textos. Así que ojo ahí, estas son marcas que nos va dando el texto, son pistas, son datos que nos da el texto. Entonces Francisco Umbral ganó el premio Cervantes. El escritor Francisco Umbral ganó el premio más prestigioso de la lengua castellana, el Cervantes. Comillas. Yo represento la posmodernidad y la ironía, cierre de comillas, dijo luego de afirmar que el Quijote era un pelmazo insoportable, que el gran escritor español era Quevedo y no Cervantes, y que ese premio, el Cervantes precisamente, le había sido negado antes por un voto. ¿Cuál es la finalidad comunicativa del texto anterior? A. Caracterizar al Quijote como un pelmazo. B. Comparar a Cervantes con Quevedo. C. Dar a conocer al ganador del premio Cervantes. D. Mostrar a Umbral como un escritor incapaz. O E. Presentar a Umbral como un eterno finalista del premio. ¿Cuál será la finalidad comunicativa que persigue este texto? A ver, nos están diciendo que es la letra B. Y no hay más respuestas hasta el momento. Voy a pensar que ustedes están pensando cuál puede ser la finalidad comunicativa del texto anterior. Pero, mientras tanto, les doy la pista de que este es un texto expositivo. La finalidad del texto expositivo es entregar información. Ojo ahí. Por lo tanto, si es un texto expositivo, ¿cuál será la finalidad comunicativa del texto que se está presentando? Tenemos letra B, letra D, letra E, letra C. Me encanta cuando pasa esto, chicos. Puedo sonar muy mala, pero de verdad me encanta cuando pasa esto. Es lo más entretenido del mundo para mí, que ustedes estén entre ustedes mismos en desacuerdo. Porque el desacuerdo, ¿cierto? Uno va adquiriendo ciertas prácticas. Y déjenme decirles, pequeños saltamontes, que la alternativa correcta es la alternativa C. Por eso iba el dato de que es un texto expositivo. Texto expositivo, discurso expositivo, tiene por finalidad dar información. ¿Qué información se nos está dando en este texto? A pesar de que tenemos mucha información accesoria entre medio, por eso la complicación, por eso la duda y por eso mismo las diferencias de opinión que se fueron generando, ¿cierto? La finalidad que tiene el texto es la de dar a conocer al ganador del premio Cervantes, que fue este caballero Francisco Umbral. Esto de caracterizar al Quijote como un pelmazo, es decir, caracterizar al Quijote como un pobre diablo, no lo está haciendo, lo está diciendo o lo dijo en algún momento este caballero Francisco Umbral, que es la opinión que tiene él, no el emisor del texto. Después, comparar a Cervantes con Quevedo, tampoco, porque nuevamente es una opinión que está dando este caballero Francisco Umbral, que dijo que Cervantes no es el más grande escritor español, sino que lo fue Quevedo. Mostrar a Umbral como un escritor incapaz, eso ya sería un juicio de valor en torno al texto, ¿cierto? Porque, claro, uno puede decir, este tipo, Francisco Umbral, fue incapaz porque recién, a pesar de que ya lo habían postulado antes al premio Cervantes, no se lo había ganado por un voto, entonces el tipo es un incapaz. No, eso es le estamos dando una interpretación al texto que
Puede o no puede ser correcta, ¿cierto? Pero como siempre hablamos del texto mismo, no es correcta, porque en la parte lo está preguntando por la finalidad comunicativa, es decir, qué finalidad, qué objetivo persigue el texto. Y después presentar a Blair como un eterno finalista del premio, tampoco, porque simplemente se nos dice que ese premio, el premio Cervantes, le había sido negado recientemente antes por un voto. No podríamos decir que es un eterno finalista, porque además se nos dijo que Francisco Umbral finalmente lo ganó. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra C, dar a conocer al ganador del premio Cervantes, que en esta ocasión fue Francisco Umbral. Ojo aquí, les di varias pistas, chiquillos, así que ojo en este tipo de textos. El texto por sí mismo, me voy a ayudar con el cursor, el texto por sí mismo nos presenta un titular, por lo tanto ya podríamos así como sospechar, ¿cierto? Cuando aplicamos esta estructura de pensar antes de la lectura, entre medio de la lectura o durante la lectura y al final de la lectura, ya podemos pensar que se trata acerca de una noticia. ¿Ya? Así que ojo, si ya sospechamos que se está tratando de una noticia, probablemente entonces nos vamos a referir a un texto expositivo. Y después, ojo acá también, la finalidad que perseguía, es decir, el objetivo que tiene este texto, si ya dijimos que probablemente sea un texto expositivo, la finalidad que va a perseguir, el objetivo que va a perseguir va a ser el de dar a conocer algo, de entregar información con respecto a alguna información que el receptor no tiene. Recuerden que están en una relación de asimetría, es decir, una persona, el emisor de ese texto, sabe más que las personas a quien le está entregando el texto, es decir, sabe mucho más que el receptor. Se genera la relación de asimetría, es decir, no son iguales. Así que espero que les haya servido. Recuerden, estas diferencias de opinión no son malas, no son malas. A mí me encantan, de hecho, porque jajaja, soy mala. Pero estas diferencias de opinión nos ayudan para ir viendo, sopesando y descartando las alternativas y darnos cuenta en qué nos estamos equivocando. Entonces, con eso damos por concluida la pregunta de desafío de esta semana de la Universidad Mayor. Chiquillos, nos vamos a la parte de preguntas. Y aquí ya vi que varios me dejaron preguntas, se notaban, yo sé, si yo tuvimos el inconveniente del chat esta vez, pero vi que habían algunas preguntitas por ahí, así que las vamos a ir mostrando. ¿Para qué utilizar la plataforma que está acá abajo que dice pregúntale a la profe? Porque de esa manera sus preguntitas salen aquí atrás, ¿cierto? Y cuando después vean los videos y tal vez, sobre todo para las personas que se vienen recién integrando a nuestro chat, antes no sabía que estaban respondiendo a la profesora, ahora ya saben porque sale acá atrás. Entonces, vamos a ver, preguntitas. Pregunta de Anónimo. ¿Cómo puedo calcular el puntaje PSU al hacer ensayos antiguos con 75 preguntas, por ejemplo? Querida Anónima, ¿cómo puede calcular puntaje PSU al hacer ensayos antiguos con 75 preguntas, por ejemplo? Existen calculadoras, todavía están ahí dando vueltas en internet, existen calculadoras que te van a dar el puntaje. El problema de realizar ensayos antiguos y determinarles un puntaje aproximado es que con anterioridad, en estos ensayos antiguos que tú estás planteando, con anterioridad se descontaban las malas. Ya, la PSU hace algunos años, por cada mala que tú respondieras, por cada 4 malas, te quitaban una buena. Es decir, te castigaban en el fondo. Te decían, ya, usted se equivocó 4 veces, entonces le vamos a eliminar una buena. Y sin compasión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Calcular estos puntajes, la verdad es que te van a servir claramente para ir como monitoreando cómo vas, pero no va a ser una muestra real para el puntaje de este año. Ahora, atendiendo a tu pregunta principal, que es cómo puedes hacerlo, buscando calculadoras en internet. Hay calculadoras que a ti te van a arrojar el puntaje, pero ojo con eso, tienes que buscar que tengan este factor de cada 4 buenas se resta una mala. Así que eso podría contestarte mi querida o querido Anónimo. Después, vamos a avanzar.
Avanzar. Ya, aquí hay una pregunta interesante. No es que las otras no sean interesantes, que las otras, como estábamos con el chat malo, hay de todo. Ya, entonces, Magdalena Muñoz nos dice, esta pregunta no tiene mucho que ver con la materia, pero ¿cuáles son las llamadas preguntas de pilotaje en la PSU? Magdalena, no importa que no tenga que ver con la materia, estamos aquí para resolver preguntas de PSU en general, no solamente con la materia. Ya, respondiendo a tu pregunta entonces, las llamadas preguntas de pilotaje en la PSU son 5 preguntas que no forman parte de tu puntaje, ¿ya? Pero son 5 preguntas que tú no tienes idea cuáles son y qué es lo que hacen. Con esas preguntas el DEMRAM califica más o menos la complejidad que tuvo la PSU ese año. Si esas preguntas fueron bien respondidas o fueron mal respondidas, en qué cantidad o en qué menor cantidad. Entonces, de las 80 preguntas que tú vas a responder en la PSU, divididas según los tramos que dimos al inicio de las clases, ¿cierto? Y que son de estas 80 preguntas, 40 son de comprensión de lectura. Hay de esas 80, 5 que no influyen en tu puntaje, pero tú no tienes idea cuáles son y nadie sabe cuáles son. De hecho, varias veces me han preguntado, profe, ¿cómo voy a saber cuáles son? No tenemos idea, nadie sabe, solo saben las personas del DEMRE. Entonces, las preguntas pilotaje son preguntas nuevamente que ellos hacen, las meten entre medio de la PSU, nosotros no sabemos cuáles son, nadie sabe cuáles son, pero lo que hacen es controlar más o menos cómo fue la PSU ese año, si las preguntas fueron bien respondidas, si las preguntas no fueron bien respondidas y tratar de analizar para qué. En el fondo son preguntas de investigación, por eso se llaman preguntas de pilotaje. Espero haber respondido su pregunta, Magdalena. Entonces, para como resumiendo, ¿cierto? De las 80 preguntas, tú con solamente 75 vas a ser evaluada para los 850. Acá. Profe, usted, ¿cómo respondería la PSU? Ya sea una pasada, conectores, luego plan de redacción, etcétera. Ya, esta es una recomendación que yo siempre doy. Yo ya di la PSU hace rato y mi PSU era del formato antiguo, ¿cierto? Pero, si a mí me preguntan cómo respondería la PSU el día de hoy, la respondería de la manera que yo les aconsejo a ustedes. Primero, ataco, así como, porque voy al ataque, ¿cierto? Primero me voy directamente a la parte de comprensión de lectura. Porque acuérdense, ustedes empiezan la prueba, no me acuerdo. En este momento no me acuerdo si es a las 8:30 o a las 9 de la mañana. En este momento se me olvidó. Pero ustedes van en un horario muy bueno porque el cerebro está muy activado. ¿Ya? Entonces, como la PSU de lenguaje es en la mañana, yo siempre recomiendo ir directamente a comprensión de lectura. Recuerden que son 2 horas y media para resolver las 80 preguntas. ¿Ya? Entonces, ir directamente a comprensión de lectura, enfrentarme a los textos, responder lo máximo posible, insisto, tratando de no tener dudas. Si es que las tengo, las dejo para el final. Y después, cuando tal vez me está dando un poco de sueño, porque ya son las 10 y qué flojera de leer, tengo sueño, cambio el switch, hago que mi cerebro haga otro ejercicio y me voy ya sea a conectores o plan de redacción, cualquiera de los dos. Cuando como que ya me aburrí de conectores y plan de redacción, vuelvo nuevamente a comprensión de lectura. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está acostumbrado a realizar distintos tipos de cosas. Estamos viendo televisión, estamos con el celular, o estamos escuchando radio, estamos haciendo muchas cosas a la vez. Nos acostumbramos de esa manera. La verdad, sinceramente, no es una manera muy buena, pero ya estamos acostumbrados, tenemos que enfrentarnos a lo que tenemos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos de esa manera? Desaburrimos inmediatamente al cerebro, ¿cierto? Cambiamos la actividad que está haciendo nuestro musculito aquí de arriba, ¿cierto? Y le estamos diciendo, dale, sigue dándole a la PSU, porque eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, sinceramente, yo esta pregunta la respondo de esa manera. Primero comprensión de lectura, me aburrí de comprensión de lectura, me voy ya sea a plan de redacción o conectores, y de ahí vuelvo a comprensión de lectura, y de ahí vuelvo a plan de redacción y conectores, etc. Ojo acá. La falla que puede tener este plan es que se me olvide pasar las preguntas a la hoja de respuesta. Acuérdense que
puedo responder toda la PSU bien, todo el facsimil bien, pero si no está en la hoja de respuesta, no sirve. La hoja de respuesta es la que manda y esa es la que nosotros nos van a evaluar. Entonces, una vez, si yo estoy leyendo un texto, ya dije, el texto es simple, lo entendí, perfecto, ¿qué es lo que hago? Relleno el circulito inmediatamente. ¿Por qué? Para que no vaya a pasar ninguna de las cosas que pueden pasar, chiquillos. Esto no es por asustarlo, no es para ponerlo nervioso, pero es una cosa que puede pasar, ¿cierto? Se me puede olvidar, se me puede traspapelar, se me puede agatar el tiempo directamente a la hoja de respuesta si ya estoy sumamente seguro. Así que eso podría responder señorita anónimo. Después, veamos. Ya. Siempre tengo problemas con las preguntas de los textos, porque siempre debo volver a releerlos. ¿Cómo lo hago para no perder tanto tiempo? Las primeras clases que hicimos acá en el preuniversitario dimos algunos tips para leer bien. ¿Cuáles eran esos tips? Centrarnos en la lectura, alejarnos de cosas que nos puedan distraer, ¿cierto? Si estoy haciendo un ensayo, porque probablemente tu pregunta va referida precisamente a los ensayos que estás realizando, si estoy haciendo un ensayo, hacerlo en un lugar calmo, en un lugar quieto, en mi mundo interior. Y ojalá, chiquillos, no estar leyendo con música porque nos acostumbramos también nuevamente a leer con música y el problema que tiene eso es que cuando estemos dando la PSU no vamos a tener música. Y ahí nos vamos a concentrar porque pasó una mosca, porque pasó la micro, porque hay bulla. Así que ojo con eso, tratar de modificar ciertos hábitos que no nos van a servir para eso. Entonces, frente a tu pregunta, señorito anónimo, esos son los consejos que yo te puedo dar. Para no volver a releer, repasar las primeras clases donde dimos varios tips para no caer en ese problema. Y acuérdense, ese problema de estar releyendo los textos lo que hace es cansar el cerebro. Y estamos perdiendo tiempo como plantea la pregunta. Así que ojo con eso, ¿cierto? Entonces leer en un lugar tranquilo, leer relajado, no frustrarme si no estoy entendiendo el texto. Ya, si ya me doy cuenta de que me frustré porque no entendí el texto que estoy enfrentando, tranquilidad, momento relax, me voy a otro texto. Porque seguramente después la releída que le voy a pegar al texto que me voy a volver a enfrentar, voy a decir, ya, ok, no entendí. Ya. Luciano Molina. Si una pregunta dice, ¿qué se puede inferir con respecto al autor? ¿Me tengo que limitar solo a inferir o puede ser algo que esté presente en el texto? Cuando a ti te piden inferir, te están pidiendo inferir solamente de las cosas que están presentes en el texto. Así que, ojo ahí. Según lo que me estás planteando, como está planteada la pregunta, me estás diciendo como que inferir es algo extratextual y no lo es. Está dentro del texto de la inferencia. Así que, ojo con eso. Si te preguntan qué se puede inferir con respecto al autor, te tienes que limitar efectivamente a inferir, es decir, a deducir, pero con información que te presentan en el texto. Después... miren, aquí le están dando un dato a alguien. Una parte para quien preguntó sobre las preguntas de los textos. Un profe me dijo una vez que también sirve leer la pregunta antes del texto, así se prestará más atención a la parte donde sale la respuesta. Me funciona. Dato válido. Recuerden, chiquillos, que acá no existe ningún tipo de fórmula mágica. Cada uno va generando sus fórmulas, sus estrategias, sus métodos. Y en el caso de Magdalena, por ejemplo, a ella le funciona leer primero las preguntas antes del texto. Es una opción. Ahora, si me preguntan a mí, yo me acuerdo que hubo una pregunta que decía, profe, ¿cómo lo haría usted? Yo creo que no lo haría así. Pero porque esa no es mi estrategia. Pero, por ejemplo, si a Magdalena le funciona o a otras personas le funciona, perfecto. Lo que no funcione va a ser válido. Así que, súper bien, Magdalena. Gracias por tu dato para el compañero. Ya, chiquillos, chiquillas, nos vamos despidiendo ya. Nos pasamos un poquito de la hora. Así que nos vemos ya el próximo jueves a las 5:30. Estén súper atentos a las redes sociales, al Facebook, al Instagram, etcétera, porque ahí va a ir apareciendo cualquier tipo de información, cualquier cosa que se pueda pasar por alto, ¿cierto? Todo va a estar
ahí en las redes sociales. Así que espero que estén súper bien. Nuevamente un montón de gracias por dejarme estar con ustedes en esta horita desde las 5:30 de la tarde. Gracias por aceptarme nuevamente en sus dispositivos electrónicos. Y ya nos vemos entonces el próximo jueves, recuérdenlo, jueves a las 5:30. Nos vemos, un abrazo súper grande, súper apretado y que estén súper bien. Chao, chao, chicos. Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.